Vale, vamos a ver la sentencia del caso, ¿vale? Tenemos la sentencia T-245A/22, Estudio de Derecho Comparado, elaborado por Jocelyn Arochua Robles, quien es la que les está exponiendo. Vale, en resumen, la sentencia T-245A/22 de la Corte Constitucional de Colombia aborda la protección de los derechos de los menores en el contexto del sharing, resaltando la importancia del consentimiento y la privacidad en la divulgación de imágenes y datos personales en redes sociales. Involucrados. LARC. Son las siglas, ¿vale? Es el padre, demandante. MARR, hijo menor. JRR, madre, demandada. Muy bien, vamos a ver los antecedentes. Descripción del caso. La sentencia se refiere a la tutela interpuesta por una madre en defensa de los derechos de su hijo menor, en el contexto de la divulgación de imágenes y datos personales en redes sociales. Hechos relevantes. La madre publicó contenido sobre su hijo en plataformas digitales, generando preocupación sobre la privacidad y el consentimiento del menor. Se cuestionó si la madre tenía el derecho de compartir información y fotografías del niño sin su consentimiento. Vale, espera un momento. Vale. Normativa aplicable. Se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, especialmente en los artículos relacionados con los derechos de las niñas y la protección de datos personales. Derechos analizados. Derecho a la privacidad. Se analiza cómo el sharing afecta la privacidad del menor, dado que las imágenes y datos pueden ser accedidos por terceros sin control. Derecho a la intimidad. La huella digital del menor se convierte en un tema crucial. Las publicaciones pueden afectar su identidad y reputación en el futuro. Derecho a la salud mental. La exposición excesiva en redes puede impactar la salud emocional y psicológica del menor, lo que se debe considerar al tomar decisiones sobre su representación digital. Pretensiones de las partes. Pretensiones del demandante. La madre solicita la protección de los derechos de su hijo argumentando que la divulgación de su imagen sin su consentimiento puede llevar a consecuencias negativas. Continuemos. Es que no me carga muy bien. Vale, tenemos por acá. Vale, tenemos al padre, que es el demandante, que lo reconocíamos con las siglas de LARC. Amparo de derechos. Solicita la protección de los derechos fundamentales de su hijo, MARR específicamente. Derecho a la intimidad, derecho al buen nombre, derecho al libre desarrollo de la personalidad, prevalencia de los derechos de los niños. El padre solicita la eliminación del contenido, que se ordene a la madre, que se retire y elimine de sus redes sociales cualquier imagen, video o contenido en el que aparezca el niño.
y que no vuelva a subir contenido en redes sociales públicas que involucre al niño. Consideración de la voluntad del niño. Que se escuche y se respete el deseo del niño de no aparecer en las redes sociales de su madre. Pretensiones de la parte demandada. La parte demandada, representando a las entidades de salud y protección del menor, argumenta que el derecho a la información y la libertad de expresión también deben ser considerados. El padre, que es el demandante. Improcedencia de la tutela. Solicita que se declare improcedente la solicitud de tutela planteada por el padre, argumentando que no ha vulnerado los derechos del niño. Defensa de publicaciones. Aclara que las publicaciones que realiza en redes sociales son parte de su vida como madre y que no afectan la imagen de los derechos de su hijo. Rechazo a las acusaciones. Niega que haya actuado de manera perjudicial hacia el niño y defiende su derecho a publicar contenido que considera normal para una madre. Protección de derechos. Argumenta que su actividad en redes sociales no implica una violación a los derechos de su hijo y que busca proteger sus intereses. Decisión. Vamos a escuchar la decisión de primera instancia. El juez de primera instancia reconoce la vulneración de derechos, ordenando la suspensión de publicaciones que involucren al menor sin su consentimiento. Decisión de segunda instancia. La Corte Constitucional reafirma la importancia de la protección de los derechos del menor, enfatizando la responsabilidad de los padres en la gestión de la información que comparten en línea. Aspectos relevantes: sharing y huella digital. El sharing se refiere a la práctica de los padres de compartir contenido sobre sus hijos en redes sociales. La Corte señala la necesidad de un balance entre la libertad de expresión y los derechos del menor. Huella digital. Se discute cómo la información compartida en línea crea una huella digital que puede persistir y afectar al menor a lo largo de su vida. La Corte aborda las implicaciones de esta huella en la intimidad y privacidad del niño. Artículos importantes de la sentencia T-245A/22. Artículo 44 de la Constitución. Reconoce los derechos fundamentales de los niños, incluyendo su protección frente a cualquier forma de abuso y la garantía de su desarrollo integral. Artículo 15 de la Constitución. Establece el derecho a la intimidad y la protección de datos personales relevante en el contexto del sharing y la huella digital de los menores. Derecho comparado. Ejemplos internacionales. Se presentan ejemplos de otros países que han legislado sobre el sharing, destacando cómo manejan la protección de la privacidad infantil. Comparaciones con legislaciones en Europa y Estados Unidos, donde se han implementado medidas para regular la exposición de menores en redes sociales. Conclusión. La sentencia subraya la necesidad de priorizar los derechos de los niños, especialmente en el ámbito digital, y establece que los padres deben gestionar cuidadosamente la información que comparten sobre sus hijos en redes sociales, considerando su bienestar a largo plazo. Recomendaciones. Se propone implementar programas educativos para padres sobre el uso responsable de redes sociales y la creación de normativas que regulen el sharing, protegiendo así la privacidad de los menores. Análisis jurídico. La sentencia T-245A/22 refleja la intersección entre los derechos fundamentales y la tecnología, basándose en principios constitucionales que protegen la dignidad e intimidad y aboga por un equilibrio entre la libertad de expresión de los padres y de los derechos de los niños. Bueno, esa es la sentencia que se dictó sobre este caso. Y pues yo les quería agradecer por este tiempo. No sé si de pronto tengan alguna preguntita que me quieran hacer o todo les ha quedado un poco claro, tengan alguna duda o quieran
aportar alguna recomendación para este caso, porque creo que todos en nuestras familias, en nuestros hogares, tenemos niños, tenemos adolescentes, entonces creo que todos estamos al alcance ahora en estos tiempos, todos los niños están al alcance de las redes sociales, de la era digital, y alguna recomendación para estos casos. Bueno, creo que todo